Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo lo estén mirando, como decimos siempre. Bueno, estamos acá en este teórico 22, en este teórico un tanto particular, tal vez particular porque podemos decir con total contundencia que esta palabra que trabajamos durante todo el año, que es qué es lo situacional, lo podemos entender perfectamente a partir de dar cuenta de lo que está sucediendo esta semana en nuestro país, ¿no? Tenemos como tema, como sabemos, la gestión del presupuesto. Y este es un recurso crítico que para nosotras es muy importante, como todos, por eso son recursos críticos, pero digo, es muy importante porque tal vez es el recurso crítico que más alejado vemos de lo que es el ámbito del trabajo social y lo pensamos en tanto el trabajo social es una disciplina que integra las ciencias sociales y el trabajo social es una disciplina que se comparte con otras disciplinas en relación a lo que es el diseño, implementación y evaluación de política pública. Entendemos que quienes diseñamos, implementamos y evaluamos política pública, entendemos que quienes estamos en gestión, entendemos que quienes tenemos como incumbencia el diseño de programas, planes y proyectos, tenemos que tener algunas nociones básicas de lo que es el presupuesto, porque tomamos una frase que la hemos repetido, la hemos presentado en varias ocasiones, pero bueno, la vuelvo a traer acá, que es esta frase que Matus plantea, que Matus planteó durante todos sus espacios de disertación, de capacitación, de gestión, de escritura, que sintetiza de alguna manera la vinculación entre la planificación y el presupuesto. Para Matus, el presupuesto no es solamente la herramienta mediante la cual se visibilizan los recursos que una organización tiene, sino que para Matus el presupuesto es el plan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que plantea Matus cuando plantea o propone esta frase? Es decir, que la materialización de las políticas son el presupuesto. En el presupuesto podemos ver cómo una organización prioriza sus cuestiones, sus temas, sus lineamientos, porque es donde decide dónde va a invertir. En el Estado se gasta, en el Estado se invierte. Nos gusta pensar que cada decisión que se toma en el Estado es de alguna manera poner a jugar esa inversión que se hizo con el dinero justamente que la ciudadanía entrega en términos de administración a las gestiones cuando van tomando la responsabilidad de llevar adelante las actividades de cada uno de los ministerios, de los poderes, etcétera, etcétera. Entonces, si bien el presupuesto como concepto es un concepto que atraviesa lo público y lo privado, o sea, también en las empresas hay presupuesto, en las pymes, en las microempresas, en los emprendimientos productivos, en los emprendimientos de la economía social. Estamos trabajando en los últimos teóricos sobre la comercializadora La Justa. Cualquier organización puede mirarse desde el punto de vista de su presupuesto. Pero nos interesa especialmente, y especialmente esta semana, donde está en disputa cuáles son las inversiones que el Estado hace, cuáles son las prioridades que el Estado hace, encarar este tema de recursos críticos, no tanto desde la idea del presupuesto como herramienta de gestión en cualquier organización, no importa su nivel, sino poder aprovechar, o por lo menos es mi interés, poder poner el foco en esta hora de trabajo, en estos minutos de trabajo, vamos a tratar de ser un poco más cortos porque está grabado y no tenemos la posibilidad de la interacción, mirarlo o meternos desde lo que es
la comprensión, o por lo menos algunos lineamientos, algunas características que tiene la gestión presupuestaria en nuestro país, para que ustedes puedan leer, entender, problematizar, tratar de darle una vuelta más a qué es lo que está pasando hoy con el presupuesto nacional, qué es lo que está pasando hoy con el presupuesto de las universidades, no tanto desde lo político solamente o de lo ideológico, sino de lo técnico. O sea, que podamos ver la importancia que tiene conocer algunas cuestiones sobre el presupuesto porque, insisto, es una herramienta de planificación y es una herramienta de planificación también gubernamental, política y pública. Entonces, si les parece, como hacemos habitualmente, y mientras me tomo unos mates, espero que ustedes estén haciendo lo mismo cuando me escuchen, y agradeciéndoles la paciencia para poder mirar este teórico grabado. Me imaginaré entonces que lo están ya mirando con un mate en la mano y voy a preparar la presentación para que podamos trabajar sobre este tema. Ahí estamos. Bueno, estamos entonces por el paro universitario y la movilización a la que por supuesto concurrimos y estuvimos ahí como cátedra, como facultad, como universidad, como sociedad, con muchos gremios acompañándonos, digo, con gente en la calle. Como el miércoles justo cayó la marcha y cayó 2 de octubre, estamos hablando de estas semanas donde vamos a trabajar y en este caso el teórico fue preparado antes de la marcha y lo estoy grabando después de la marcha. Entonces, bueno, vamos a intentar compatibilizar estas temporalidades que nos da la posibilidad de lo asincrónico. Me gustaría arrancar, como estamos arrancando estos últimos 4 teóricos, repasando el concepto de recurso crítico, digo, para que lo tengamos cada vez más afianzado. No es un concepto propio del trabajo social, sino que es un concepto que atraviesa a cualquier persona que está en un espacio de gestión. No importa si lo estás conduciendo, no importa si sos parte del equipo, no importa si sos parte de una organización que acompaña la implementación de una política pública estatal, una política pública, valga la redundancia, desde un rol estatal, quería decir, y es transversal porque lo que decimos es que se pone en juego por el solo hecho de estar gestionando. Entonces, el recurso crítico consideramos aquellos recursos que el gestor o la gestora considera imprescindibles para llevar adelante los procesos de gestión. Así partimos. Y entendemos que los recursos críticos se ponen en juego en este proceso complejo, con velocidades diferenciadas, con temporalidades que no siempre tienen las mismas características del que venimos hablando. Los 5 recursos críticos que estamos trabajando con ustedes este año son estos que ustedes tienen acá y estamos retomando el tercero. Vamos a partir de tratar de referenciarnos en la institucionalidad, como decimos siempre, digo, más allá de estar o no estar de acuerdo, que respetamos en términos de haber sido elegido por el pueblo argentino. Y vamos a tomar entonces a un funcionario que ya hemos tomado en otras ocasiones, sobre todo en el primer módulo, para poder meternos en este tema y entonces ahí vamos a partir del desarrollo, pero escuchándolo. Así que si me tienen un poquito de paciencia, nos vamos a meter en YouTube y vamos a escuchar unos segunditos de el vocero presidencial. Sí a las dos preguntas, sí al veto y sí, o sea, sí, efectivamente sigue firme, entiendo que el plazo está por de, Mañana. el próximo boletín oficial, lo verán publicado. Eh, y con respecto a, te lo acabo de decir yo, sí, estamos, de hecho, es el único ámbito donde hay que discutir
universitario. No hay otro ámbito para discutir el presupuesto universitario que no sea efectivamente la discusión en el Congreso. Están todos invitados a, con responsabilidad y bajo el esquema del equilibrio fiscal, el déficit cero y toda la postura que ya todos conocen que tenemos sobre cómo manejar las arcas del Estado, las arcas públicas. Es una discusión que de hecho hay que dar. Por supuesto que hay que darla, la motivamos y de hecho invitamos a todos a tenerla. Hay que empezar a discutir cosas en la Argentina que antes no se discutían. Bueno, vamos a empezar, vamos a Hola, ¿qué tal? frenarlo, Hola, Gerard. vamos a salir de esta pantalla completa y vamos a volver al teórico. Bueno, vamos a ver, vamos a estar de acuerdo con algo que dice el vocero presidencial, que es que el presupuesto debe discutirse en el Congreso. La verdad que conceptualmente estamos de acuerdo con el vocero. Por supuesto que no es el único espacio donde se discute el presupuesto público nacional, pero el lugar de excelencia, el lugar por definición, el lugar institucional que corresponde para discutir el presupuesto es el Congreso Nacional. Son las dos cámaras. ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con que a nuestro país, o nuestro país, está regulado en términos de lo que es la forma de entender y hacer lo que se denomina este presupuesto nacional en el marco de una ley que se denomina Ley de Administración Financiera, que como tienen ahí en esta captura de pantalla, en su artículo primero, establece que el Poder Ejecutivo Nacional es quien anualmente va a definir los lineamientos de la política presupuestaria y define los lineamientos para la formulación del proyecto de ley de la Administración Pública Nacional. ¿Esto qué quiere decir? Que es el Poder Ejecutivo Nacional el que tiene la responsabilidad de formular el presupuesto. No solamente de formular el presupuesto, o sea, armarlo, construirlo, diseñarlo en sus números, en su definición de cómo va a ser, no en términos de los parámetros metodológicos, sino en términos de su contenido. No solamente tiene la responsabilidad de la formulación, sino que tiene la responsabilidad de la implementación, porque es a través de la implementación del presupuesto que todos nuestros ministerios, nuestras dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, incluidas las universidades nacionales, después nos vamos a meter con esto, que tiene algunas características particulares, son quienes implementan los presupuestos. ¿Qué es lo que está vetando Adorno? ¿Qué es lo que está vetando? ¿De qué veto habla Adornis cuando se refiere al veto presidencial? Se refiere al veto de una ley que se aprobó recientemente en la Cámara de Diputados y Senadores, estuvo muchísimo en los medios, que es una ley ad hoc que intenta reparar una situación que ocurrió este año en nuestro país, no por primera vez, pero sí ha ocurrido, que es que quedamos absolutamente desfasados en términos del presupuesto porque estamos trabajando con un presupuesto prorrogado. ¿Qué quiere decir esto? Los presupuestos son anuales. Su vigencia es desde el 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre de cada año. Este presupuesto que formula el Poder Ejecutivo e implementa el Poder Ejecutivo, entre esta formulación y esta implementación hay un paso fundamental que es al que se refiere Adorni en esta conferencia de prensa, que es la aprobación del presupuesto. ¿Quién aprueba el presupuesto? El Poder Legislativo. El Poder Legislativo discute el presupuesto en términos de ser el espacio donde están representadas todas las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires,
es el ámbito por excelencia, como les decía hace un ratito, donde se debate y se discute el presupuesto. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán, y lo dijimos en alguno de los teóricos anteriores, hace unas semanas el presidente presentó, un domingo a la noche, presentó justamente el proyecto de presupuesto 2025. Lo presentó, en general no lo presenta el presidente, sino que lo presentan desde el Ministerio de Economía. Lo presentó y planteó algunas consideraciones que muchos y muchas seguramente lo han leído, pero fue en ese momento donde el proyecto de presupuesto 2025 se eleva al Poder Legislativo para que lo discuta y lo defina. ¿Qué pasó el año pasado, a finales del 2023? Porque obviamente el presupuesto, por lo que decía hace un ratito, tiene que ser aprobado antes que el presupuesto empiece, o sea, antes del 1 de enero de cada año. Las cámaras no se pusieron de acuerdo y no aprobaron el presupuesto. ¿Qué es lo que sucede cuando esto pasa? Es una situación tremenda. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que no tenemos una herramienta consensuada democráticamente en el marco del ámbito donde tiene que consensuarse, que son las cámaras, y entonces le damos la total atribución al Poder Ejecutivo para que, con un presupuesto del año anterior, quiere decir el presupuesto aprobado para el ejercicio 2023 en el 2022, lo prorrogue y establezca partidas adicionales, o sea, refuerzos, por decirlo de alguna manera, adicionales a las distintas dependencias, porque obviamente por cuestiones inflacionarias, más en nuestro país, el dinero que estaba previsto para el año anterior, cuando lo prorrogamos, sale con la misma plata. Por poner un ejemplo sencillo para empezar a manejar un número sencillo. Si a las universidades en el presupuesto 2023 para la implementación 2023 nos habían dado 100 millones, el presupuesto prorrogado para la ejecución en el 2024 es de 100 millones, porque es prorrogado, o sea, no se vuelve a discutir ni en términos de las prioridades ni en términos de los números. Entonces, lógicamente, cuando a las universidades no le alcanza ese presupuesto de 100 millones, es el Ejecutivo el que tiene el poder de atribuir más partidas, más plata por fuera de ese presupuesto. ¿Qué es lo que hizo esta ley? Las dos cámaras se pusieron de acuerdo en pedirle al Ejecutivo, o sea, solicitarle al Ejecutivo que arbitre los medios necesarios. Es una ley con muy pocos párrafos, después la vamos a ver, que dice que tiene que arbitrar los medios necesarios para ahora hacer una recomposición en relación a este año, a este ejercicio presupuestario, en relación a lo que ha sido la inflación durante este periodo. Eso es lo que está diciendo Dornis. Entonces, en esta semana, lo que estamos haciendo es discutiendo, por un lado, el presupuesto 2025, me vienen a saludar, que vaya lindo. Nos están, por un lado, proponiendo el debate sobre... Sí, cerrame la puerta. Candete que pasa a saludar. Nos están proponiendo, por un lado, en el Congreso, en este comunicado, sobre el presupuesto 2025, y por otro lado, está diciendo, el presidente va a vetar esa ley que obliga o solicita al Poder Ejecutivo ahora mejorar el presupuesto de este periodo de ejecución 2024. Una ley ad hoc para este año. Bien. Otra cosa que dice Adorni es por primera vez se va a empezar a discutir. No, o sea, siempre se discute. Si ustedes miran para atrás y buscan información, van a ver que siempre a esta altura del año, porque tiene que ver con un cronograma que está establecido normativamente,
hay una obligación del perdón, del Poder Ejecutivo Nacional, no, perdón, hay una obligación para el Poder Ejecutivo Nacional de enviar todos los 30 de agosto el proyecto de presupuesto al legislativo para que lo discuta. Muy importante, lo decimos siempre, por eso entendemos que esto es un recurso crítico, que tengamos buena información y que sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos. Entonces ustedes observarán, digo, había elegido algunos, pero la verdad que es complejo porque todo da para debatir, todo da para discutir. De todos lados pasa esto, que a veces circulan en redes, podcast, reels, TikTok, etcétera, etcétera. Perdón que me está avisando que estamos en una hora particular. Ustedes van a encontrar que se está diciendo de todo y sobre todo los invito, las invito a que presten atención cuando les aparece información, no importa de quién, no importa de si es un gremio, si es un partido, si somos nosotros mismos, somos otros, no importa. Cuando ustedes, por ejemplo, dicen, hemos sufrido un recorte del 20%. ¿En relación a qué? Es la pregunta. Se ha aumentado un tanto por ciento. ¿En relación a qué? Hemos sufrido una desvalorización. ¿En relación a qué? Digo, siempre los números, los porcentajes, las comparaciones tienen que tener algunos atributos para poder ser tomadas seriamente. No podemos comparar peras con manzanas, no podemos comparar si no referenciamos años, no podemos hablar por un momento de un cargo docente, por otro lado saltar a otro cargo, usar una antigüedad, después usar otra, o sea, cuando me refiero a las universidades. Si hablamos de gasto de funcionamiento, no es lo mismo hablar de nos aumentaron a todas las universidades un tanto por ciento de gasto de funcionamiento. Está bien, pero hay universidades que son pequeñas, universidades que son grandes, por eso hay criterios de cuáles son las dimensiones, los indicadores que se toman para repartir o para asignar, mejor dicho, no repartir el dinero. No solamente es una responsabilidad del Poder Ejecutivo, sino también del Consejo Interuniversitario Nacional. O sea, es un proceso complejo. Entonces, lo peor que nos puede pasar es simplificarlo, porque cuando lo simplificamos, en el sentido no de lo bueno de la simplificación, que es hacerlo más accesible, sino en el sentido malo de cuando simplificamos mal las cosas y simplificamos recortando, entonces ahí en realidad estamos achando una parte del proceso, del análisis y de la explicación, es un problema. Entonces acá ustedes se van a encontrar que esta captura de pantalla es del manual de formulación presupuestaria que está vigente en nuestro país, que tiene muchas versiones, o sea que tiene varias versiones porque se ha ido ayornando, pero es un manual que desde la justamente sanción de la Ley de Administración Financiera, allá por los años 90, viene actualizándose y en el marco del Ministerio de Economía de la Nación, que es quien tiene la responsabilidad de formular estos manuales, lo van poniendo a disposición del público, están públicos, los pueden encontrar en este sitio, para que comprendamos cómo se arma el presupuesto y por lo menos tengamos una idea de qué es lo que tiene adentro. ¿Cómo es el proceso de formulación presupuestaria y por qué hablamos de el presupuesto como herramienta de gestión? Acá en esta captura de pantalla, ustedes se van a encontrar conceptos que si afinan el oído, lo van a poder relacionar con otro momento de la materia, sobre todo con lo que es el módulo 1 y el módulo 2. También van a poder encontrar conceptos, les van a resonar conceptos que tienen que ver con el módulo 3, o sea, con el módulo de planificación. Fíjense, programas, lo hemos trabajado, resultados, lo hemos trabajado, medio para prever y decidir la producción, lo hemos trabajado. Recursos lo hemos trabajado.
institución, que para nosotros y nosotras es organización. Y lo hemos trabajado sobre todo cuando trabajamos el modelo de agregación de valor. Lo hemos trabajado cuando intentamos o trabajamos esta relación que hay entre la producción pública y las necesidades de una población en un momento determinado. Este vínculo entre Estado y sociedad. Estos gráficos que veíamos a partir de aquel teórico grabado de Jorge Sotelo, de ese teórico donde vieron conmigo justamente estos conceptos. La idea del prever que trabajaron con Anita en el módulo de planificación, la idea de productos, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto está relacionado? Porque allá por los años 90, quienes discutieron esto, que las personas, como decimos siempre, hay siempre una explicación de la cocina de la política pública. Quienes discutieron y lograron establecer la técnica de este presupuesto que tiene la Argentina, que se denomina presupuesto por programas, es un debate que estaba muy vinculado y estaba encontrándose en distintos lugares de América Latina, se estaba debatiendo en distintos espacios con diferentes referentes de estas cuestiones a nivel de América Latina, acerca de cómo mejorar ese vínculo entre presupuesto y planificación. ¿Por qué? Porque se entendía que el tipo de presupuestación que se hacía en ese momento en nuestros países era un tipo de presupuestación que no permitía mirar esta cadena de producción, este proceso de producción de las organizaciones públicas, como lo vimos cuando vimos proceso de producción de políticas públicas, cuando vimos cadena de valor, cuando vimos modelo de valor agregado, que pudiéramos entender cómo se invertía la plata en el Estado vinculada a esos resultados de política. Y hay un actor importante que ustedes van a conocer seguramente, ahí ustedes están viendo la imagen de lo que es un libro que explica justamente, como dice ahí, las bases teóricas para entender lo que es el presupuesto por programas, ¿dónde está Carlos Matos? Ahí tenemos un referente nuestro, que es Marcos Macón, que fue funcionario de nuestro país en diferentes momentos, ahora está jubilado. Fue funcionario también de gestión pública, fue funcionario del Ministerio de Economía y fue en el momento que se aprueba la ley de administración financiera, el funcionario del Ministerio de Economía que tenía justamente a cargo la formulación del presupuesto nacional. Es importante que no perdamos, como decimos siempre, las raíces, la explicación histórica. Lo intenté convencer a Marcos que nos grabara un audio, pero no tuve éxito, con alguna anécdota, con alguna cosa de, bueno, de ese momento. ¿Qué discutían con Matus acerca de esto? Pero digo, lo traigo, Marcos es una persona que ha tenido muchísima influencia en armar la Asociación Argentina de Presupuesto y Finanzas, que es un espacio que se preocupa por tratar de problematizar estos temas, por tratar de divulgarlos, por tratar de capacitar a funcionarios y funcionarias en estas cuestiones, donde también Jorge Sotelo es parte, es docente de la SAP, digo, es importante que tengamos registro, que tenemos cuadros, cuadras, como decimos siempre, en nuestro país que han dejado huellas en estas herramientas. Y es importante que las conozcamos y que no nos interesemos por esto, porque son nuestros próceres, por decirlo de alguna forma, para los que habitamos estos debates y estos indagaciones sobre lo que es el Estado y el modelo de gestión
de política pública. Entonces, ¿qué es lo que le dice la ley de administración financiera? Digo, quiero tratar de pasar rápido esta parte, pero por otro lado que ustedes tengan conciencia de lo que es la ley de administración financiera. La ley de administración financiera lo que hace justamente es regular cómo se administra el dinero en el Estado. Es la ley que dice cómo hay que hacerlo. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, lo que ustedes dicen ahí. Bueno, tratar de regular, darle legalidad, darle economicidad, darle eficiencia, darle eficacia, tratar de sistematizar cómo se llevan adelante todas las acciones, las operaciones, de vuelta, concepto que ustedes ya conocen, de programación, de gestión y evaluación de los recursos del sector público nacional. Como decimos siempre, gastar plata en el Estado no se gasta de cualquier manera. Hay parámetros, hay normas, hay sistemas, hay lugares donde la información circula, donde la tenés que cargar, donde te miran, o sea, no es tan sencillo. Y algo muy importante que también en estos momentos está fuertemente debatido, que es cómo es el sistema de control interno y externo de la Administración Pública Nacional. ¿Qué es esto? La ley de administración financiera estipula que la gestión financiera del Estado Nacional tiene dos ámbitos de control, el control interno y el control externo, en dos organismos que se los nombro porque seguramente los van a sentir nombrar por estos días, que es la SIGEN y la AGM, la AGN, perdón. ¿Qué es esto? Es la Auditoría General de la Nación y es la Sindicatura General de la Nación. La Auditoría General de la Nación lo que hace es hacer el control externo desde el poder legislativo y quien lo preside es el partido opositor al gobierno, o sea, no el que ganó, sino el que perdió. La SIGEN es una sindicatura, es una organización, es un organismo que tiene en cada organismo nacional una unidad de auditoría interna. Esa unidad de auditoría interna depende directamente de la máxima autoridad del organismo, por ejemplo, ministro o ministra, y además se reporta a la Sindicatura General de la Nación. Las universidades también entran en eso. Después vamos a ver que estamos viviendo una situación particular este año, desde el año pasado. Pero desde el punto de vista de la ley de administración financiera, a las universidades no solamente nos controlan desde afuera, sino que nos controlan desde adentro, desde la AGM y desde la SIGEN. AGN, digo, perdón, hago ahí una cosa de decirlo mal. Entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema de administración financiera? Les pido un poquito de paciencia para poder entender de qué estamos hablando. Los sistemas para administrar financieramente el Estado son estos que ustedes tienen acá. El sistema de presupuesto, el sistema de crédito público, el sistema de tesorería y el sistema de contabilidad. Como ustedes lo tienen ahí, justamente la idea es que mediante el presupuesto podamos ponernos de acuerdo en cómo hacemos para formular, ejecutar y evaluar la herramienta de planificación financiera que es el presupuesto. El sistema de crédito público lo que nos permite es entender todo lo que tiene que ver con el endeudamiento de nuestro país, todo lo que es el crédito. Cada vez que ustedes dicen se endeudó la Argentina, bueno, el sistema de crédito público es quien está pendiente de esto, así como el sistema presupuestario está pendiente de cómo vamos implementando el presupuesto, el sistema de crédito público está pendiente del endeudamiento. ¿Qué es la tesorería? Es cómo ingresa y egresa la plata en el Estado Nacional. Entonces, el sistema de tesorería mira eso, el flujo de. Y el sistema de contabilidad es donde se van asentando todos los datos del movimiento
de todo esto que va sucediendo. ¿Cómo vamos diciendo, salió esto, entró esto, esta plata está acá, nos endeudamos acá, etcétera, etcétera? Muy a grosso modo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es el presupuesto? Y acá retomo nuestras queridas fichas de cátedra armadas hace cientos de años por Jorge Sotelo. Algunas las hemos armado también con Alejandra Wagner, que nos referencia de manera simple. Entonces también les traigo eso. Tienen ustedes a disposición en el sitio, en la página de nuestra facultad, de nuestra cátedra, las fichas de cátedra, que son justamente las que se refieren a esta cuestión. Y lo que nos va a decir Jorge en esas fichas es, primero, lo más importante de todos, es una herramienta básica de planificación para la administración de los recursos públicos económicos del Estado. El presupuesto proyecta, o sea, es un presupuesto. Suponemos que va a entrar tanta plata y suponemos que va a egresar tanta plata. Por eso el presupuesto se aprueba con anticipación a su inicio. Lo aprobamos antes que se inicie. Lo vamos a aprobar si todo sale bien, digo, lo que fuera. Lo mejor que nos puede pasar en esta situación es que el presupuesto se apruebe. No importa si sale con poco, con mucho, lo que fuera, porque si no, lo que va a pasar es que se prorrogue un presupuesto que ya está prorrogado. Y eso es darle más capacidad de juego al Estado, al Poder Ejecutivo Nacional. En este momento, en estas circunstancias, lo mejor que nos puede pasar es que el presupuesto para el año 2025 sea aprobado por el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque entonces vamos a estar trabajando con números que están previstos para este año. Ahora, son números que están previstos para el año que viene, para el año que viene, quise decir. Entonces, pero esos números van a depender de qué, de la plata que ingrese, porque es como nuestro sueldo en nuestras casas. O sea, yo digo, bueno, voy a gastar tanta plata en tal cosa. Ahora, siempre y cuando cobre tanta plata. Si a mí, por ejemplo, por X situaciones, este mes me pagan menos de lo que habitualmente me pagan, yo voy a tener que reformular cómo voy a gastar el dinero, porque me entró menos plata. Entonces, el presupuesto es una herramienta de planificación que se aprueba antes de que empiece el ejercicio presupuestario, así se denomina, que va del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Y por qué le damos importancia? Porque es una herramienta de planificación básica para poder entender cómo se va a invertir el dinero que tiene como responsabilidad para invertir el Estado para un determinado periodo. Esto es una captura de pantalla de esta ficha que les decía, donde ustedes pueden ver las etapas. Entonces, fíjense cómo podemos ver desde la izquierda, cada ministerio entrega la propuesta para el año próximo. Nuestra universidad, todas las universidades, han entregado al Ministerio de Economía cuál es su propuesta de presupuesto. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, hay una Oficina Nacional de Presupuesto, es la encargada de hacer los lineamientos y elaborar el proyecto de ley de el presupuesto para el año que viene. Una vez que se elabora el presupuesto, o sea, acá por supuesto ya hay todo un proceso de debate, hay un proceso de debate adentro de las universidades, igual es bastante rutinario, hay un proceso de debate en el Consejo Interuniversitario Nacional, en el CIN, hay un debate en la Oficina Nacional de Presupuesto, en el Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo Nacional se le entrega a el Poder Legislativo el proyecto y ahí, redondeado, redondeado no, encuadrado, este rectángulo, como ustedes pueden ahí a la derecha, es el momento en el que estamos. Lo recibió el Poder Ejecutivo, lo recibe para su discusión y eventual modificación o aprobación. Entonces, en este momento es donde los legisladores y legisladoras tienen la potestad para poder
modificar o aprobar el presupuesto. Si lo aprueben, se convierte en ley y lo ponemos en marcha para el próximo año. Bien, hay una parte que es muy importante que se llama el mensaje. El mensaje es un texto en Word donde la Oficina Nacional de Presupuesto, el Poder Ejecutivo Nacional, establece cuáles son las prioridades de política pública. Nosotras siempre lo tomamos al mensaje porque es como la parte, desde mi criterio, más accesible del presupuesto, porque no es tan técnica, si bien tiene un montón de datos técnicos, hace un esfuerzo por tratar de que la ciudadanía, que los diputados y diputadas, que los senadores y senadoras comprendan por dónde pasa la prioridad de la política. Entonces, por supuesto, lo que voy a presentarles ahora es una posible lectura simple, simplificada, de algo que es mucho más complejo, pero como lo hemos trabajado, que es esto de cómo decidimos nominar, por esto de la dimensión de la identidad, de la que nos hablaba Carlos Vilas hace unos módulos, cómo decidimos nominar a las cosas. Entonces, acá solamente a manera de introducirlos en lo que es los documentos del teórico, perdón, del presupuesto, les voy a presentar cómo en el mensaje hay un índice y en ese índice se van a encontrar con lo que se llama el capítulo las prioridades de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque nos habla desde el punto de vista metodológico, esto ustedes lo pueden ver a lo largo de todos los años, esto es información pública que está subida en el Ministerio de Economía. Si ustedes ponen presupuesto 2025, se van a encontrar con este mensaje, se van a encontrar con un documento que dice mensaje y van a encontrar este índice. Esto es una captura de pantalla del sitio actual del Ministerio de Economía, donde la información es totalmente pública. ¿Y qué dice el mensaje? Fíjense, dice, las prioridades de la política pública. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. La lógica de lo que es el presupuesto por programas, que es la técnica propuesta por Marcos Macón y equipo, en el marco de una discusión, de un estado, de un clima de época, de debate sobre estas metodologías de planificación con Carlos Matus, establece que el presupuesto es el plan. Entonces, lo que dice es, punto uno del presupuesto, tenemos que poder establecer cuáles son las prioridades de la política pública. Bueno, ¿qué dice nuestro presupuesto? ¿Qué dice el presupuesto previsto para el 2025? Es la nueva política fiscal, lo más prioritario, punto uno, el equilibrio como segunda cuestión, equilibrio fiscal. Acompañamiento social sin intermediaciones. Fíjense cómo aparece lo social como un punto importante en tercer lugar y está nominado sin intermediaciones. Digo, denle importancia a cada palabra. Recuperación de las capacidades en seguridad y defensa. Modernización y simplificación del Estado. Fíjense cómo en estas cinco frases de lo que son las prioridades de política pública, ustedes pueden referenciar palabras que están instaladas todo el tiempo por el actual Ejecutivo Nacional a través de la palabra del presidente, del vocero, de los ministros, de las ministras, de la vicepresidenta, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, las resuenan. Bueno, entonces uno podría decir, ¿y esto siempre es así? ¿Cómo fue el anterior, por ejemplo, el que no se aprobó? Veámoslo. Casi que no tendría que aclarar nada, ¿no? Fíjense cómo el presupuesto es el plan. Ejercicio 2024, presupuesto 2024, por lo que ya venimos diciendo, lo formuló la gestión anterior.
lo formuló la gestión que estaba en el gobierno hasta diciembre del 2023. Lo formuló esa Oficina Nacional de Presupuesto que estaba en el marco del gobierno anterior. ¿Cuáles fueron las prioridades de política pública que el gobierno anterior elevó al Poder Legislativo para el presupuesto 2024? La infraestructura, la educación, la salud, el fortalecimiento productivo, el desarrollo científico-tecnológico y la inclusión social activa con perspectiva de género. Entonces, para tener un pantallazo y de vuelta, ¿el trabajo social tiene que ver con esto? Por supuesto que tiene que ver con esto. En tanto gestores y gestoras de política pública, la planificación de la política pública es nuestro campo de acción. Y el presupuesto no solo habla de números, el presupuesto habla de política pública, por eso es un recurso crítico. Entonces, a solo muestra, traigo el presupuesto del 2018, que fue formulado durante el año 2017 por el gobierno de la Alianza Cambiemos. ¿Cuál era su propuesta? Primero, las prioridades de la política pública es el punto 2, no es el punto 1, porque el punto 1 era la política macroeconómica. Ahora, ¿cómo está planteado? Como un enfoque general, la política social en primer término, la política de inversión pública, un lugar importante para cómo se invierte y cómo los planes estratégicos son importantes para llevar adelante esto. La ciencia y la tecnología, la seguridad y la defensa y la modernización del Estado. Fíjense cómo acá hay una mezcla. Y mucho de esta mezcla también tiene que ver con que, a diferencia de la situación actual, donde ha cambiado, la Oficina Nacional de Presupuesto en nuestro país no cambió sus cuadros técnicos durante 20 años. La Alianza Cambiemos funcionó con un subsecretario de Presupuesto Nacional que fue el mismo desde la década del 2000. Vamos entonces, como decimos siempre, es importante saber la cocina de la política pública. Bien, hago una mera aclaración porque digo, es complejísimo el tema y daría para muchísimo, para invitar gente, digo, y mirarlo con otro nivel de profundidad. Pero como acá está esta cuestión de, y tienen que mostrar cómo gastan la plata, las universidades hacen lo que quieren, no. Las universidades nacionales, en el marco de nuestra autonomía, somos como un bicho raro dentro de la Administración Pública Nacional. ¿Por qué? Porque formamos parte del presupuesto nacional. De hecho, somos una planilla anexa del presupuesto, una planilla especial. El presupuesto tiene el mensaje, tiene el cuerpo principal y tiene planillas anexas, donde ustedes pueden ver en PDFs distintos cuánto es el dinero que se le otorga a las distintas reparticiones, cuánto es el dinero que se va a usar para las distintas cosas. Se clasifica el gasto de distintas maneras y hay una planilla que está destinada específicamente a universidades, que ahora vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? La Ley de Administración Financiera establece en su artículo 8 quiénes son los que están alcanzados por el sistema de administración financiera, por lo tanto, alcanzados en hacer su presupuesto de una determinada manera, en tener su control de una determinada manera. Y fíjense qué dice. Las disposiciones de esta ley serán de aplicación en todo el sector público nacional integrado por, entonces acá dice, Administración Nacional, conformada por la Administración Central, los organismos descentralizados, comprendidos en estos últimos a las instituciones de seguridad social, empresas y sociedades del Estado,
entes públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca cualquier organización estatal no empresarial con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado Nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales, donde el Estado Nacional tenga el control de las decisiones, fondos fiduciarios y organizaciones privadas que se hayan acordado subsidios o aportes a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación está a cargo del Estado Nacional a través de sus jurisdicciones y entidades. ¿Nombra las universidades? No, no las nombra. Ese es el problema. Que las universidades no somos un ministerio, no somos una empresa privada, no somos una empresa pública, no somos una sociedad, pero estamos de alguna manera no, financiados en un 100% por el Estado Nacional. Ese es el problema, ese es el conflicto, porque como nuestra autonomía la hemos defendido desde siempre, hemos tenido la fuerza como actor político, como actor institucional, de decir, guarda que ustedes nos dan la plata, pero no nos regulan. Entonces hay un tratamiento especial, que es el único en todo el Poder Ejecutivo Nacional, que no nos regula del todo. Entonces, tenemos una unidad de auditoría interna que le rinde cuentas a la SIGEN. ¿Nos controla la AGN? Sí, nos controla la AGN. Ahora, tenemos también esta ventana siempre, esta puerta siempre de determinados atributos, determinadas normativas que en el marco de lo que es la ley de administración financiera, la ley de administración financiera prevé un sistema informático que está integrado por todas las entidades del Estado. ¿Somos parte? Somos parte. ¿Usamos los sistemas de compras que usa el Estado Nacional? Los usamos. ¿Usamos las variaciones presupuestarias que tiene el Estado Nacional? Sí, pero tenemos algunas atribuciones dentro de. Bueno, esta es la complejidad que tiene. Entonces, no es que no nos controla la Auditoría General de la Nación, este órgano que está a cargo de el partido político que perdió y nos controla la Sindicatura General de la Nación en los términos que controla todo el mundo, que es una auditoría no vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Nos observan y cuando ven algo que no está bien, nos invitan a modificarlo. ¿Cuál es la situación particular que les decía hace un ratito? Es que en este caso hay un fallo de la Procuración de la Corte del 2023 cuyo control interno de la SIGEN está suspendido en el marco de la autonomía desde el año pasado. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, la Universidad Nacional de La Plata, que tiene una unidad de auditoría interna, tiene a su vez un plan de auditoría interna propio que va proponiendo auditar a toda la universidad más allá de que esté suspendida estos envíos de informe que hacíamos hasta el año pasado siempre a la SIGEN. Nosotros de todas maneras tenemos este control. Bien, vamos a entrar entonces en la última parte, tal vez la más tediosa, pero creo la más sustanciosa, para que ustedes vean. Primero, hacer una aclaración. Los números son números que cuesta hasta decirlos, ¿no? Digo, entonces, para que ustedes vean, acá yo les hice una captura de pantalla de la propuesta del presupuesto 2025 para que ustedes tengan alguna idea de los números. ¿Cuál es el monto del presupuesto previsto para el año 2025? Es lo que ustedes tienen ahí. 192.334.700.000. Esto es el presupuesto. Y tienen una planilla anexa que lo desagrega. ¿Cómo está dividido este presupuesto? Y en un artículo, el artículo 17, todos los anteriores ponen justamente el crédito. ¿Qué es el crédito? Es les vamos a dar tanta plata, siempre y cuando, insisto, entre tanta plata. Después, la forma en que se ejecuta el presupuesto es otro tema, que no viene al caso porque si no estaríamos 2 millones de años. Pero lo que dice el presupuesto es decir,
Si me entra la plata, yo te voy a dar esta plata. Por eso es un crédito. O sea, es un crédito que vos tenés. ¿Qué es el crédito para las universidades nacionales? Por eso cuando hablamos de financiamiento, bajo financiamiento, alto financiamiento, etcétera, etcétera, tenemos que tener conciencia de que no estamos hablando de 2 pesos. O sea, puede ser poco o puede ser mucho, pero no son 2 pesos. Y como quiero que entendamos esto, nos pongamos de acuerdo en este sentido. El artículo 17 está en el marco del artículo 2. Entonces, todos los artículos están en el marco del artículo 2 porque son una porción de eso que se va a invertir. Entonces, hay que entender que la parte que no nos dan a las universidades la tiene otra. Entonces, acá es una discusión de vuelta de plan estratégico. ¿Dónde querés poner tu prioridad? O sea, podemos gastar 10 para universidades, 20 para defensa, o podemos gastar 10 para defensa, 20 para universidades. Siempre vamos a estar hablando de un número finito, porque el presupuesto es esta plata, no es más ni es menos. Puede llegar a ser más o puede llegar a ser menos en función de los ingresos, pero en términos del crédito que tenemos, es uno el número. Entonces es interesante porque el presupuesto desde la perspectiva matusiana no la tenemos que mirar solamente desde nuestro interés. Por supuesto que nosotros en la marcha decimos más financiamiento para la ciencia y la técnica, más financiamiento para la enseñanza. Pero tenemos que tener conciencia como planificadores y planificadoras, como gestores y gestoras públicas, que cuando hablamos de esto, estamos hablando también de que poner en las universidades tanta plata es no poner en otro ámbito del Estado, por ejemplo, la infraestructura. Por ejemplo, la salud, por ejemplo, el dinero que se le gira a las provincias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dan a nosotros, a nosotras, para el 2025? ¿Cuál es el crédito para gastos de funcionamiento, para inversiones que podamos hacer, para programas especiales? Porque hay programas que ahí los van a ver que están especialmente desagregados, como las políticas de ciencia y técnica, dentro de lo que es el presupuesto nacional para las universidades. Es de 3.840.270.408.806 Mucha plata. Es poca en relación a algo, es mucha en relación a algo, pero el volumen de dinero vemos que es importante. Ahora, ¿es importante para llevar adelante la implementación de tantas universidades nacionales? Bueno, ahí es el debate. ¿Es lo mismo tener 20 universidades nacionales, tener 30, tener 50, tener 70? ¿Es lo mismo? Por supuesto que no es lo mismo. ¿De dónde sale la plata para el financiamiento de las nuevas universidades nacionales? ¿Qué significa crear una nueva universidad nacional? De algún lugar esa plata tiene que salir. Entonces acá de vuelta es un debate súper interesante que hay que mirarlo sobre todo, para mí, desde mi punto de vista, lo más interesante es mirarlo en el legislativo, porque ahí es donde nuestros diputados, de nuestras diputadas, de nuestros senadores, de nuestras senadoras, tienen la responsabilidad de discutir. Ahí sí, de vuelta, vamos a coincidir con el vocero presidencial, con responsabilidad, dónde queremos priorizar la inversión del dinero público. Claro, ¿cuál fue la reacción del Poder Ejecutivo después de la marcha federal? Lo primero que hizo fue decir que iba a vetar la ley. Lo primero que hizo. ¿Y qué dice? Vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades nacionales aprobados por el Congreso, como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal. ¿Qué están diciendo acá? Más allá de lo ideológico, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo.
Uno, gasto público. Es un aumento del gasto público. Es gasto público, sí, es inversión pública de las universidades nacionales del ejercicio 2024, que no contemple una partida presupuestaria específica. ¿Por qué? Porque una manera interesante es poder entender, bueno, listo, nos aumentan, aumentamos, estamos todos de acuerdo. ¿De dónde sale esa plata? Porque hay que sacársela a alguien. Esa es la discusión de fondo que está por detrás, la interesante. Tenemos 10, listo, les dimos 2 a las universidades. Perfecto. Nos ponemos de acuerdo en el Congreso que no hay que darles 2, hay que darle 4. ¿De dónde salen esos 2 nuevos? Ese es el debate interesante. Y dice, es momento que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del presupuesto nacional 2025. ¿Qué tiene de interesante este párrafo? De vuelta, dejando de lado las chicanas, las cuestiones ideológicas, que son 2 leyes y son 2 momentos. Y guarda que no nos tenemos que dejar llevar por los espejitos de colores, porque está buenísima esta ley que salió, está buenísima, pero que no se nos pase el elefante de que estamos justo en el momento de debate de lo que va a asignar las vidas de nuestra vida universitaria el año que viene, que es el presupuesto 2025. Entonces, estemos atentos y atentas a las 2 cosas. El veto, está bien el veto, todo lo que significa. Ahora, mientras el veto funciona, se está escapando el cronograma del debate presupuestario. Entonces, la pregunta es, ¿qué están estudiando nuestros legisladores y legisladoras que les dimos con nuestro voto y tienen la responsabilidad de discutir, porque lo prevé la ley, de ajustar en el sentido de cambiar, de transformar, de modificar lo que va a pasar en el presupuesto 2025? ¿Lo conocen? ¿Lo sabemos? ¿Cuánta plata nos dan? ¿Qué es lo que supone? ¿Dónde recorta? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde ponen la plata? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuánto podemos discutir? Es el momento ahora, gente. Entonces, es importante que miremos qué hace el Ejecutivo, pero es muy importante qué hace el Legislativo para prepararse para el debate. Primero, para que no nos pase lo que nos pasó el año pasado, que no pudimos aprobar el presupuesto y tuvimos serios problemas porque es el Ejecutivo quien tiene la potestad de decir, listo, estaba previsto que le diéramos esta plata, se la damos, truc, presupuesto prorrogado. Ahora, lógicamente, nos dieron esa plata y el día 1 ya sabíamos que no nos iba a alcanzar. Entonces tuvimos que salir a pedir, tuvimos que salir a negociar con el subsecretario de Políticas Universitarias cuánta plata nos iba a dar. El bendito aumento del 70% de los gastos de funcionamiento. ¿Por qué lo tuvimos que ir a discutir? Porque estábamos con un presupuesto prorrogado. Estábamos sin presupuesto. La peor de las situaciones. La peor de las situaciones. Esto es la ley 27757 que el Poder Ejecutivo Nacional veta. Fíjense, es una ley muy cortita, les recomiendo que la busquen, que la miren, y lo que dice es esto, su artículo 3, su artículo 2 dice: el Poder Ejecutivo Nacional deberá actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las universidades. Encomiéndase al Poder Ejecutivo Nacional actualizar al 1 de enero el monto de gasto de funcionamiento y ahí dicen todas las cuestiones técnicas a que al índice de precios, a la variación, de variación anual del año 2023 del índice de precios del consumidor, etcétera, etcétera. ¿Esto para qué sirve? Para ahora. Y establece un piso, por supuesto, por eso es importante, para la discusión del 2025. Pero ¿se entiende? Miremos esta ley que funciona para ahora
Pero miremos la otra, que es la que va a funcionar también para el 2025. ¿Cómo lo miran los medios, el presupuesto? De vuelta, cuando miramos los medios, tenemos que mirar con datos, tenemos que mirar con conocimiento, con alguna idea, porque si no nos perdemos y estamos repitiendo cosas por boca de ganso o de gansa, como dice el dicho. Entonces, por ejemplo, TN dice, presupuesto 2025, ranking de universidades que más y menos aumentarán sus ingresos, grandes ganadoras y perdedoras contra la inflación. ¿A quién responde cada una? Fíjense, en esto tan chiquito cómo tira un montón de datos, un montón de situaciones que no son así, que las podés entender o no entender. ¿Por qué? Más y menos aumentará sus ingresos. ¿Con qué tiene que ver? No es lo mismo una universidad que existe desde hace cientos de años, como es Córdoba, como es la UBA, como es La Plata, con una infraestructura enorme, con un posicionamiento político determinado, que una universidad que recién arranca. Una universidad que, por ejemplo, viene fortaleciéndose y viene, a ver cómo decirlo de una manera técnica, porque en realidad viene pasando en limpio su presupuesto para que funcione en el presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque las universidades nuevas no es que le dan todo el presupuesto para gasto de funcionamiento, para salarios, todo junto, sino que le van poniendo, me sale blanqueando, pero digo, la palabra blanqueo no está muy bien vista, pero digo, ya está establecido, y esto no es de este gobierno, es desde hace décadas, que el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, paga gasto de funcionamiento, paga salarios, pero no siempre están blanqueados en el presupuesto nacional. Se va haciendo de a poco. Por ejemplo, este año la UBA tuvo un incremento muy importante y uno podría decir, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con una cuestión política, tiene que ver con una cuestión de qué senadores apoyaron qué ley, o tiene que ver también con una cuestión de que justo este año ellos, la función salud que venía por otro lado, se la incorporan al presupuesto general. No son detalles, son informaciones que no todos y todas manejamos. Está bien o está mal, es harina de otro costal, pero son datos que si no los tenés, podés tener podés entender de cualquier manera la cosa. Bueno, rectores y docentes, rectores, rectoras, docentes explican por qué es un presupuesto, por qué un presupuesto insuficiente es una mala inversión para el país. Infobae. Tratan de explicar, argumentar, muy importante argumentar, por qué es importante tener presupuesto. Marcha universitaria, fíjense, Infobae, TN, El Cronista, digo, los traigo a propósito para que ustedes vean cómo hay, incluso de los medios, formas distintas de presentar la información y cómo miran diferentes cosas. Fíjense, los especialistas nuestros, o sea, rectores y docentes, dicen, la educación no es gasto, sino que es inversión. Tratan de fundamentar, tratan de hacer comprender, posicionar como política pública, como prioridad, que no estamos hablando de gasto, sino que estamos hablando de inversión. Ahora, una podría decir, bueno, listo, entonces tener más efectivos en la Policía Federal. ¿Es un gasto? ¿Es una inversión? ¿Corresponde? ¿No corresponde? Comprar aviones. ¿Es un gasto? ¿Es una inversión? Digo, eso es discutir el presupuesto. Desde la universidad, ¿qué hemos hecho? Bueno, hemos hecho la primera marcha, hemos hecho la segunda marcha, hemos hecho un plenario de rectores y rectoras, hemos dado una conferencia de prensa, nos hemos puesto de acuerdo en el marco del poder, perdón, en el marco del SIN, digo que es esta reunión que hubo hace poquito tiempo en La Pampa, donde los rectores y rectoras se pusieron de acuerdo con cómo presentar, cómo avalar o no ese presupuesto que está previsto para el 2025 del Poder Ejecutivo Nacional, etcétera, etcétera.
Veamos algunos números. Esto es una captura de pantalla de la planilla anexa a ese artículo 17, fíjense que lo dice arriba a la derecha, que les leí hace un ratito de la plata que nos dan, ¿no? Entonces acá, ¿qué está? A información pública, volvemos a lo mismo, donde ustedes tienen en de todas las universidades, dividido por cada una de las funciones, que es salud, educación y ciencia y cultura, perdón, ciencia, tecnología e innovación, por Universidad Nacional. Y también tienen el total. Fíjense que el total de abajo de todo de la derecha coincide con lo que dice el artículo 17 de la ley de presupuesto. Y como yo les decía, y como decía recién en el artículo, además tienen programas especiales, como es programa de investigadores universitarios, gastos para ciencia y técnica, hospitales universitarios. Esto es lo que ahora la UBA tiene propio, no lo tiene acá, sino que lo tiene del otro lado. El fortalecimiento de la extensión universitaria, los gastos de funcionamiento del SIU, que es el Sistema de Información Integrado, los colegios preuniversitarios y carreras técnicas. Esto es la plata que prevé el Poder Ejecutivo Nacional para el 2025. Vamos a ver un poco qué es lo que vemos. ¿Qué es lo que tenía en el 2024? El presupuesto que no se aprobó. Entonces acá lo que quiero mostrarles en un cuadro comparativo, porque en estos numeritos no se puede ver, tomo algunas universidades y tomo universidades a las que refiere ese artículo de TN, las que más ganan, las que menos ganan, etcétera, etcétera. Y tomo, por supuesto, la nuestra, para que ustedes tengan idea. Esto es el 24, esto es el 23 y esta es la serie. Muy importante para comparar, usar las mismas fuentes de información. Entonces, ¿de dónde está sacada esta información? Está sacada de las planillas anexas de cada proyecto de presupuesto que fue enviado a el Poder Legislativo por el Ejecutivo. ¿Aprobado o no aprobado? En el caso del 2023 fue aprobado, en el caso del 2024 no fue aprobado, en el caso del 2025 fue aprobado. Fíjense lo que son los números. 121.000 millones, o sea, acá estamos hablando de billones, 1.000 millones, billones. Acá estamos hablando de lo mismo y acá estamos hablando de lo mismo, en términos de cifras. Pero acá hablamos de 121, acá hablamos de 325 y hablamos de 657. En relación a Córdoba, hablamos de 47, de 125 y de 243. En el caso de La Plata, hablamos de 48, de 128 y de 243. En el caso de la Scalabrini, que es una de las más nuevas, hablamos de no llegan a la misma cifra, doblan y empatan. O sea, en este caso, por ejemplo, fíjense que la variación es ninguna, o sea, se toma la misma. Por eso es que lo que se va a decir es que en este caso es una situación particular, al igual que la de Madre de Plazas de Mayo, que porque no figuraba en el presupuesto, si bien siempre el presupuesto de la Universidad de las Madres lo sostuvo el Poder Ejecutivo Nacional, no tenía un renglón presupuestario propio. Digo, esto es muy importante, de vuelta, no existió Madres en el 2023, no existió Madres en el 2024 y existe recién en el 2025 como presupuesto. Entonces, claro, no está en el plan. Entonces ahí de vuelta, si el presupuesto es el plan, qué fuerte que en gobiernos anteriores, donde la Universidad de las Madres fue de alguna manera, no sé si siempre, pero digo, algo que se intentaba defender, no figuraba en el lugar de la asignación de los gastos. Entonces, para cerrar, ahora sí, espero no haberlo mareado, no haberlos mareado, no haberlas mareado. Como hacemos siempre, presentamos una síntesis donde ustedes, lo que yo intento acá, es tratar de decirles lo que por lo menos para mí es lo más importante. Hemos
hecho varias cosas en este teórico en soledad, pero bueno, es una soledad que tiene que ver también con un proceso colectivo, así que de alguna manera creo que valía la pena estar acá presente esta semana. Por un lado, introdujimos conceptos, números, perspectivas y posicionamientos. Digo, conceptos nuevos, conceptos que tal vez habían escuchado, que no habían profundizado, o tal vez sí, están acá. Además, les hemos mostrado algunos números y les hemos mostrado también posicionamientos nuestros de por qué nos parece importante discutir con seriedad, exigir seriedad cuando hablamos de discutir el presupuesto, porque el presupuesto es una herramienta de planificación y nos la tomamos muy en serio. Y a veces nos encontramos que no solo los ajenos, sino también los propios, las propias, lo repiten sin conocer y sin saber. Entonces, algunas cuestiones que entendemos que es importante. Tratamos de mostrar la importancia que tiene, la centralidad que tiene el presupuesto como herramienta de gestión del Estado. Muy, muy importante. Intentamos entonces mostrar nuestro compromiso, como yo decía recién, grabando esta clase y marchando. Entendemos, apostamos, los invitamos, las invitamos a adherirse a esta máxima matusiana que dice el presupuesto es el plan. Por eso les proponemos que lo entiendan, no como algo ajeno, no como una herramienta de quienes transitan las aulas de la Facultad de Ciencias Económicas, sino compartirlo como una potente herramienta de planificación. Y entonces, si entendemos que es una potente herramienta de planificación, les proponemos entenderlos y partir de esta base de que si las incumbencias del trabajador y trabajadora social son el diseño, implementación y evaluación de política pública, entonces el presupuesto es una herramienta que tenemos que tener en cuenta. Bueno, me despido hasta el miércoles que viene, que nos vamos a encontrar nuevamente en nuestros horarios habituales, en un cronograma. Digo, estén preparados ahí con nuestra herramienta de planificación, que es el cronograma, y nos estaremos viendo entonces. Saludos a todos y a todas.